Larunbat honetan, 2021ko urriaren 30ean, Labasture kalean kokatutako Dia supermerkatuak bere ateak itxiko ditu behin betiko. Erabaki honek bertan bere erosketak egiten zituzten plentziar ugari eragingo die. Honen arrazoiak ezagutzeko bertara hurbildu gara, honen arduradunetako bat den Andonirekin hitz egitera. Este sábado 30 de octubre del 2021, el supermercado Dia, situado en la calle Labasture, cierra de manera definitiva sus puertas. Esta medida afectará a muchos plenciarras que hacían aquí sus compras de manera habitual. Para conocer la razón del cierre, nos hemos acercado hoy a hablar con Andoni, quien es uno de sus encargados. Lo primero de todo es que recasco por ofrecernos unos minutos, Andoni. ¿Cómo surgió la idea y cuándo de crear un supermercado Dia en Plencia? Lo primero, gracias a vosotros por la atención que habéis tenido. ¿Cómo surgió? Pues me gusta mucho la relación de la gente y la verdad es que lo he logrado. ¿Cuánta duración ha tenido el supermercado? El supermercado aproximadamente unos 18 años. ¿Cómo valoras estos años de actividad en Plencia? Pues la verdad es que ha sido dinámico, muy bien, la verdad. Me he quedado un poco asustado, lo bien que se me ha tratado y el cariño que he recibido de este pueblo, de Plencia. ¿Cómo ha afectado la pandemia en vuestro negocio? Pues a nosotros realmente, pues como la gente se quedaba prácticamente en casa, pues puedo decir que ha sido favorable. ¿Cuál es el motivo de cierre después de 18 años de actividad? Pues el motivo principal pues es la jubilación mía. Entonces ya tengo ya los años y digo, bueno, pues hasta aquí he llegado. Y por último, ¿un mensaje que quieras mandar a los plenciarras? Pues el mensaje, pues dar las gracias por toda la atención que habéis tenido con nosotros. Estoy encantado. Muchas gracias. Vale, muchas gracias a ti, Andoni. Opa, ¿eres compradora habitual del supermercado Dia? Pues sí, cuando estoy aquí sí. ¿Qué destacarías de este supermercado? Bueno, que está en un sitio céntrico del pueblo, puedes venir andando y la amabilidad sobre todo de los empleados, tanto de Andoni, Jesús, Javi, que son muy majos, vamos, y te proporcionan todo lo que necesitas. Y por último, ¿cómo afectará el cierre? ¿Cómo te afectará el cierre? Bueno, pues tendré que resignarme e ir a otro supermercado a buscar. Vale, es que recasco.